Buena. Sesión 37. Fijaros, ya llevamos 36, bueno, hoy la 37. 9 meses, como un embarazo. Casi nada. Bueno, seguimos. Estamos creando hace un par de semanas, ¿no? Hace un par de sesiones, en la 35, os planteaba que estábamos a punto de crear un nuevo punto de inflexión, un nuevo cambio de paradigma, ¿no? Como una nueva manera de enfocar la vida. Digo uno nuevo porque quizás hace ya 9 meses, ¿no? Cuando empezaste este reto, ese fue el primer punto de inflexión. Cuando incorporas la práctica del mindfulness a tu día a día, la historia cambia, ¿verdad? De hecho, así me lo estáis contando diariamente en los comentarios que me enviáis, en los mensajes, en los WhatsApp, en los correos, etc. Y yo muy contento, muy agradecido. Bueno, pues vamos hoy a ir terminando de darle forma al inicio de ese nuevo punto de inflexión. Recapitulando un poquito, hace 2 sesiones intentamos quedarnos con una idea. Era algo así como tirarle de la lengua a nuestra mente, identificar qué es lo que nuestra mente está priorizando en esas situaciones en las que algo ocurre que te dispara, ¿vale? Emocionalmente hablando. El ejemplo que hemos utilizado, si queréis, pues seguimos con él, pues para irle dando forma, el de la habitación desordenada y que eso cuando llega a casa te enfada, etcétera, etcétera. Pero que podemos evidentemente utilizar cualquiera. Fijaros, cuando la habitación del niño está desordenada y a ti eso te enfada, tú lo que querías era cuando llegas a casa sentarte tranquilamente a descansar, a charlar con el crío, a ver cómo ha ido el día, a terminar el día bien, etcétera, etcétera, de pronto lo que ahí hace tu mente es priorizar una información muy concreta relacionada con el orden, ¿no? Entonces yo os planteaba, si no lo tenéis claro, darle para atrás 2 sesiones y la veis que es muy importante. Yo os planteaba, utiliza esa frase. Esto que ocurre, habitación desordenada, ¿no? La habitación desordenada me enfada, en este caso, o pongáis el nombre de la emoción que tú quieras, me enfada, me frustra, me enfurece, porque pienso que... completa la frase, ¿no? Pues porque pienso que mi hijo va a lo suyo, porque pienso que es un desordenado, porque pienso que es que todo le da igual, porque pienso que no me hace caso, lo que en tu caso aparezca. Y si no, pues cambia la escena, es decir, cambia la escena del desorden por la que tú quieras. Pero la idea era la misma. Estoy hablando de lo que veíamos hace 2 semanas. Es importante refrescarlo porque nos va a dar muchas pistas. Entonces, fijaros, hay un estímulo, un detonante que evidentemente tú no puedes controlar, fuera de tu zona de control, que es el encontrarte la habitación desordenada. Pero ese estímulo que tanto te molesta, digamos por sí solo, ¿no? Per se no tiene tanta fuerza como para molestarte, si no es que tú le añadas, ¿no? Esa información adicional, el que mi hijo va a lo suyo, ese pensamiento. ¿Recordás cuando trabajamos hace ya un montón de sesiones, trabajamos con los ruidos, por ejemplo, ¿no? Y decíamos, oye, pues un ruido molesto, cuando yo me relaciono con él de otra manera, no es tan molesto. Estaremos hablando de la sesión 16, 17, por si queréis buscarlo, ¿no? En definitiva, el ruido de una moto, no es tan molesto cuando meditas, a no ser que tú estés contándote que es inoportuno, etcétera, etcétera. Cuando tú dejas que esté ahí, no es tan molesto. Pues esto es igual, es decir, la habitación desordenada por sí sola no tiene tanta fuerza para hacerte daño, ¿vale? Y eso te lo genera porque tú le añades toda esa información. Porque pienso que mi hijo es un desordenado. Es más, esa idea, el que mi hijo va a lo suyo, el que mi hijo es un desordenado, lo que me moviliza. Esto es como una avalancha, una piedrecita, que es el estímulo, dispara una avalancha. Vale. Bueno, pues vamos a centrarnos en esa avalancha de momento. Tu mente lo que está priorizando y te está movilizando esa avalancha es ese pensamiento, ¿no? Vemos la fuerza del pensamiento. Mi hijo va a lo suyo, vale. Eso lo veíamos hace 2 sesiones. Sesión pasada, ¿vale? La de la semana pasada. Hacíamos un cambio de registro y lo que yo te proponía es, a través de una serie de dinámicas, de prácticas que tienes, si no las has visto, te animo a que las veas porque es muy importante en esa sesión, que identificaras qué es lo que tú realmente valoras en ese contexto. Pues si estamos hablando de la relación padre-hijo, pues ese contexto. Si tu ejemplo es del trabajo, o es con tu pareja, o es contigo mismo, pues sería otro plano, ¿no? Pero en ese contexto, ¿tú qué es lo que realmente valoras?
Y veíamos que lo que yo realmente valoro, que a mí me genera satisfacción, podríamos encontrarlo, esa palabra, podríamos encontrarlo si nos planteamos de qué nos gustaría ser ejemplo para nuestras personas importantes, relevantes, queridas, en ese contexto. Es decir, a mí de qué me gustaría ser ejemplo para mi hijo, si solamente pudiera elegir una palabra, ¿no? Y decíamos, bueno, pues imagínate que está tu hijo hablando con sus amigos, está hablando de ti, y te dice, pues para mí mi padre o mi madre es un ejemplo de qué te gustaría escuchar, ¿no? ¿Qué palabra te gustaría? De orden, de limpieza, eso está bien, pero si solamente pudieras elegir una palabra, no existiera ninguna, una opción nada más, pues a lo mejor diría, pues yo un ejemplo de, mi padre para mí es un ejemplo de alegría, de amabilidad, de calma, de serenidad, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Esas palabras son las que tú realmente valoras, ¿no? Esos son tus valores esenciales, tus valores nucleares en ese contexto. Entonces, fijaros, porque ya vamos definiendo la película. Por un lado, hay algo que ocurre, la habitación desordenada. Y en ese instante mi mente empieza a hablarme de que si mi hijo va a lo suyo, que si mi hijo es un desordenado, que si mi hijo no sé qué, no sé cuánto. Y eso me dispara a veces al grito, etcétera, 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 ¿vale? Pero yo en el fondo lo que realmente valoro es el buen ambiente. Si lo analizamos desde fuera, ¿no? Esa perspectiva que queremos adquirir, pues nos daremos cuenta de que en ese instante, desde luego, ejemplo de alegría no somos, ejemplo de dulzura no somos, ejemplo de no sé qué no somos, ejemplo de calma no somos, ¿vale? Claro, porque por aquí está mi mente diciendo, no, es que no se lo merece, es que es un desordenado, entonces como que le hacemos más caso a nuestra mente. Vais viendo un poco esa idea. Vale. Yo creo que hasta ahí, sigo recapitulando, ¿eh? Todo esto es lo mismo que vimos hace estas últimas 2 semanas. Que de hecho os proponía que trabajaréis mucho esta semana para identificar de que no estáis siendo ejemplo en esas situaciones, ¿vale? Vale. Ahora, y es la clave, la tercera reflexión que nos llevamos en esta tercera sesión, ¿no? De este giro que os propongo que hagamos. ¿Para qué necesitas que tu hijo sea un educado? ¿O para qué necesitas que tu hijo sea...? Lo que tu mente te cuenta que no está haciendo tu hijo, ¿tú para qué lo necesitas? ¿No? Tu mente te está contando que tu hijo es un desordenado, ¿vale? ¿Tú para qué necesitas? Tu mente necesita que sea ordenado para que haya orden, pero tú realmente, ¿para qué necesitas que tu hijo sea un ordenado? Hazte esa pregunta, ¿vale? Si tu mente te dice que aquello te enfada porque pienso que mi hijo va a lo suyo o mi hijo es un desordenado, hazte ahora tú conscientemente esa pregunta, ¿vale? ¿Y yo para qué necesito? ¿Para qué? No por qué, sino para qué. Esto lo hemos visto en otras sesiones y lo iremos profundizando. El por qué me lleva para atrás y el para qué hacia adelante. ¿Para qué necesitas que tu hijo no vaya a lo suyo, te haga caso, sea ordenado? ¿Vale? ¿Para qué? A lo mejor tú, yo qué sé, pues dices, bueno, pues yo necesito que mi hijo sea ordenado para que haga bien, no sé, las cosas, por ejemplo, para que deje ordenar la habitación, para que haga bien las cosas, ¿vale? ¿Vale? Y ahora sigue preguntándote, ¿y tú para qué necesitas que tu hijo haga bien las cosas? ¿Vale? Pues para que le vaya mejor en el día a día. Podría ser un ejemplo, tú sigue tu camino, ¿eh? ¿Y tú para qué necesitas que le vaya mejor en el día a día? Pues yo necesito que mi hijo le vaya bien en el día a día para que le vaya bien en la vida, ¿no? ¿Y tú para qué necesitas que a tu hijo le vaya bien en la vida? Hombre, pues yo necesito que a mi hijo le vaya bien en la vida para yo estar en paz, para yo estar bien, para yo estar tranquila, tranquilo, ¿no? ¿Lo veis? Al final todo esto son recursos que nos llevan a un lugar muy concreto, es el yo estar tranquilo, el yo estar en paz. Esa es nuestra necesidad real, nuestra necesidad emocionalmente hablando más básica, ¿no? La que está debajo de todo, es esa, el estar en paz, estar bien, la calma, la serenidad. Entonces todo lo que hacemos en la vida, todo, absolutamente todo, es un recurso que me acerca a satisfacer esa necesidad. Pero fíjate que a veces nos peleamos por el recurso. Recordad el ejemplo que os ponía el otro día de Roma, un viaje romántico a Roma, y ahora resulta que como te has peleado en la cola por visitar el
el Coliseo romano, al final te has llevado cultura, pero te has quedado sin el romanticismo, ¿no? ¿Recordáis ese ejemplo? Pues esto es más o menos igual, es decir, yo me he peleado por el recurso del orden, pues es como una secuencia, si mi hijo es ordenado, al final irá mejor en la vida y al final yo estaré mejor, yo estaré bien. Pero peleándome, yo al final me alejo mucho del final de esa cadena, que es mi auténtico objetivo. Que fijaros que está muy relacionado con lo que yo realmente valoro. Si yo valoro el buen ambiente en casa, en ese momento en el que hay desorden en la casa, yo no estoy poniendo buen ambiente, estoy poniendo un grito. Y con mi grito, como mucho, voy a conseguir orden. Mi mente tranquilita, se va a quedar muy tranquila. Pero yo, de corazón, no me voy a quedar tranquilo porque me quedaré con el orden, pero ya no habrá buen ambiente. Mi hijo ya no querrá cenar conmigo, no me contará nada, yo me quedaré quizá tocado. ¿Veis un poco la secuencia? Entonces, estos 3 parámetros son fundamentales. Lo primero, ¿qué está priorizando tu mente? Para ahora plantearte tú qué utilidad tienes, no tu mente, sino tú, conscientemente, tú qué utilidad tienes si consigues eso que tu mente te está contando que necesitas. Porque si sigues esa secuencia, al final llega a siempre termino en el mismo sitio, estar en paz, ¿vale? Pero si yo, siendo un ejemplo ahora de amabilidad, ya me encuentro bien, si a mí la amabilidad en casa, el buen ambiente en casa me genera paz, porque voy a recorrer ese camino tan largo cuando yo puedo directamente poner la calma, poner la paz, poner el buen ambiente, poner la serenidad. ¿Lo veis? Que sí que es quizás contraintuitivo, hemos hablado ya muchas veces de esa idea, de lo poco que le gusta a nuestra mente las cosas contraintuitivas, porque mi mente me está diciendo, sí, hombre, ¿cómo vas tú ahora a poner buen ambiente, sonrisa, amabilidad, cuando tu hijo tiene la habitación como la tienes? Es que no se lo merece. Mi mente por un lado, pero yo conscientemente por otro, ¿vale? Porque podría hacerlo al revés, podría yo ser un ejemplo de amabilidad. Ahora que está en la habitación como la tiene, pues a lo mejor me acerco y le doy un abrazo y digo, ahora que estoy ahí creando un buen ambiente, ¿no? Un buen ambiente. Ya te vale como tiene la habitación, tío. Porque nos recoges un momentillo y así pues nos discutimos y yo mientras me cambio y cenamos juntos y buen ambiente. ¿Lo veis? Es posible que me salga con la mía, que consiga el orden y que consiga el buen ambiente. Y si mi hijo me dice, mira, va, que me deje tu mindfulness, bueno, pues me seguirá tocando a mí poner buen ambiente. Pero si lo que pongo es simplemente orden, a base de gritos, me cargo el buen ambiente. ¿Lo veis? Esa pregunta, el para qué, no por qué, sino para qué, es clave, es fundamental. Yo tengo varios vídeos sobre este tema que podéis buscar, luego pongo alguno, ¿no? Pero la idea siempre es la misma, ¿vale? ¿Para qué? Fíjate, bueno, os pongo un ejemplo, es rápido, no me enrollo mucho y quizás permite asentar más la idea. Este lo utilizo muchas veces, igual me lo habéis escuchado ya. Un chico que vino una vez a verme porque llevaba varios años sin dormir, quería hacer mindfulness, le habían dicho que si hacía mindfulness podía mejorar mucho su calidad de sueño, etcétera, etcétera. Y yo le dije que sí, que efectivamente, que mejoraría su calidad de sueño, pero que bueno, que esto era un entrenamiento, que esto no es de un día para otro, no es como tomarte un ansiolítico que ya te quede listo, que esto es ponerte en forma, ¿vale? Entonces le dije, quizás más interesante identificar lo que te impide dormir mal, lo que te impide dormir bien, lo que te lleva a dormir mal, y a lo mejor ahí puedes solucionarlo y te ahorras, tenés que liar la que valía ahora para aprender mindfulness y demás, ¿vale? Y me dice, no, eso lo tengo clarísimo. Lo que a mí me pasa es que tengo mucha tensión en mi trabajo porque no reconocen mi valía, mi esfuerzo y demás. Y a mí eso pues me genera mucha tensión, mucha ansiedad, ¿verdad? Y eso pues me impide dormir. Yo veía así como 3 o 4 años. Y decía, y entonces ya empecé yo con mi pregunta, el para qué, que toca las narices que no te puedes imaginar. Pero eso es como le toca la heridita, a base de tocar la heridita, averigua dónde está, ¿vale? Yo le decía, pero ¿y tú para qué quieres para qué necesitas que reconozcan tu valía? Y me mira así, y dice, hombre, pues para que se haga justicia, que yo he estado muchos años estudiando y yo me esfuerzo mucho, es que eso es lo justo. Pero, claro, necesito que reconozcan mi valía para que se haga justicia conmigo. Digo, entonces tú lo que necesitas es que se haga justicia, no que reconozcan tu valía, ¿no? Dice, sí, bueno, lo mismo, ¿no? Digo, bueno, igual no es lo mismo, ¿no? Sí, claro, si tu empresa es una empresa justa, ¿no? Hay justicia, tu empresa es una empresa justa, si tú consigues que tu empresa sea una empresa justa, que eso es lo que en el fondo necesitas, pues ya se da por hecho que reconocerán tu valía, ¿no? O tu derecho, lo que sea. Digo, ¿tú te estás centrando en que haya justicia o
que eso sea para todos por igual o tú vas a lo tuyo. Y dices, yo voy a lo mío, claro, yo quiero que reconozcan lo mío, además que cada uno pechugue. Digo, bueno, pues eso no es muy justo, ¿lo ves? Digo, a ti te gustaría en el fondo que hubiera justicia, digo, deberías de trabajar mal, que haya justicia en tu empresa, que tu empresa sea una empresa justa y así quizá consigues lo anterior, que es el recurso que me va a conferir justicia. Y se queda así pensativo y yo digo, pero vamos, ¿tú para qué necesitas trabajar en una empresa justa? Dice, hombre, Nacho, dice, pues para que haya buen ambiente. Dice que si la empresa no es justa no hay buen ambiente. Digo, fíjate, entonces, la justicia en la empresa es un recurso, un ingrediente que te permite obtener buen ambiente, ¿no? A ti lo que te gustaría es trabajar en una empresa con buen ambiente. Eso, me dice, eso es lo que yo necesito realmente, que haya buen ambiente. Digo, pues entonces, digo, ¿por qué no te centras en que haya buen ambiente? Porque quizás con la bronca que tú estás liando por tu falta de reconocimiento, buen ambiente no estás creando, ¿no? ¿Veis lo de pelearme con el recurso y no relacionarme, de no ser ejemplo de aquello que yo realmente valoro? Mi buen ambiente, lo que tú necesitas trabajar en una empresa con buen ambiente, no que te reconozcan tú. Si hay buen ambiente, todo lo demás vendrá solo. Pero si necesitas para que haya buen ambiente conseguir todo lo demás, igual no lo consigues en la vida. Entonces céntrate en que haya buen ambiente y que tú estés a gusto, ¿no? Porque tú para qué quieres que haya buen ambiente, le decía yo siempre, ¿para qué? ¿Tú para qué necesitas que haya buen ambiente? Y decía, pues para yo encontrarme a gusto en el trabajo. Digo, ¿te das cuenta? Pues eso es lo que tú necesitas, encontrarte a gusto. Tú tienes que aprender a encontrarte a gusto, aunque no te reconozcan el trabajo, que si te encuentras a gusto, ya poco a poco a lo mejor consigues crear buen ambiente, etcétera, etcétera, y que termine incluso... Pero, ¿y tú para qué necesitas sentirte a gusto en tu trabajo? A ti te pagan al final de mes. Y, claro, faltaría más. Digo, ya está, entonces, ¿para qué quieres? Además de eso, ¿para qué quieres encontrarte a gusto? Dice, Nacho, pues para sentirme realizado profesionalmente. Digo, ¿te das cuenta? Digo, lo que tú necesitas es sentirte realizado profesionalmente, no sentirte a gusto en tu trabajo. Claro, tu trabajo forma parte de algo muy grande, ¿no? Que si se da te hace sentirte realizado profesionalmente. Pero eso es lo que tú necesitas. ¿Y para qué? Tipo ya me miraba así como diciendo, digo, ¿tú para qué necesitas sentirte realizado profesionalmente? Y decía, pues sentirme realizado en mi vida. Vale. ¿Y para qué necesitas sentirte realizado? Oye, Nacho, pues para sentirme a gusto. ¿Y tú para qué necesitas sentirme a gusto? Y dice, pues para estar en paz. Pum, ya me he llegado. ¿Te das cuenta? Es como un escalón. Y al final, en el último escalón, suele estar palabras como esa. Paz, calma, alegría, felicidad, tal. ¿Vale? Yo le dije, digo, a ver, eso que tú dices de sentirte bien, estar en paz, describe, ¿tú qué es lo que sientes cuando estás bien? Y me decía, pues yo siento libertad, siento alegría, siento serenidad, siento no sé cuánto. ¿Lo veis? Eso es lo que realmente valoramos. Esas palabras son las que utilizamos cuando decimos de lo que nos gustaría ser un ejemplo de alegría, un ejemplo de serenidad, un ejemplo de calma, ¿vale? Eso es lo que valoras. Entonces, ¿por qué no te centras en intentar ser un ejemplo de aquello que valoras? Porque si tú consigues ser un ejemplo de aquello que valoras, y si en tu vida hay alegría, si en tu vida hay calma, si en tu vida hay serenidad, es mucho más sencillo relacionarte con los escalones de arriba, con el desorden, con la falta de reconocimiento, que al revés. ¿Vale? Esa es un poco la idea. ¿Vale? Entonces, pues no enrollarme demasiado. Quédate esta semana, que estamos a punto de iniciar ese gran, porque todo esto ahora lo que vamos a ir es con toda esa información la vamos a entrenar, ¿vale? Quédate esta semana y haz esa reflexión, ¿vale? Cuando de pronto a mí algo me moleste, ¿vale? El contexto que tú quieras, si vas eligiendo un contexto donde entrenar, mejor. Tú imagínate, ¿dónde tienes hoy día más follones, más conflictos? ¿En casa, en el trabajo, con los amigos, con tu hijo, con tu pareja, con tus padres? Coge ese contexto, ¿vale? Céntrate por irle poniendo ya más, por ser más práctico. Coge ese contexto esta semana, ¿vale? Y ahora, identifica los momentos en los que de pronto ocurre algo que te toca las narices, o que te entristece, o que te genera ansiedad, algo que te hace sentir mal, ¿vale? Y ahora párate, todo esto es una reflexión, de momento en frío, a posteriori. Párate y di, venga, ayer con mi padre discutí por tal motivo, venga, ¿por qué motivo fue? Pues porque me interrumpía la comida continuamente. Por ejemplo, imagínate, porque me interrumpía la comida cuando yo intentaba, no me deja hablar. Vale, perfecto. Vale. El que mi padre no me deje hablar, me interrumpa continuamente la comida, ¿qué? ¿Te enfada, te frustra, te entristece, te preocupa? Importante ponerle el nombre correcto, ¿vale? Imagínate que dices, me enfada. Vale, pues ya está. O me entristece, porque pienso que no valora mi opinión. Pues ya está, fíjate. Eso es lo que tu mente te está hablando. Tu padre no valora tu opinión. Es un no sé cuánto y no valora tu opinión. Vale,
Perfecto. ¿A ti de qué te gustaría ser ejemplo para tu padre? ¿Vale? Ya tienes por un lado lo que tu mente te está contando. ¿A ti de qué te gustaría ser ejemplo para tu padre? ¿Cómo te gustaría que tu padre te recuerde? Una sola palabra. ¿Vale? Pues esa es la clave. Imagínate, dice, buena persona. ¿No? Por ejemplo, ¿vale? Pues eso, ¿por qué no te relacionas? Intenta relacionarte con esa situación como si fuese un ejemplo de buena persona. ¿Cómo se relacionaría? Una buena persona en una comida en la que su padre no le deja hablar, le interrumpe. ¿Ya? Ve tirando tú de imaginación. Luego ya más adelante, en las próximas sesiones, te voy a ir dando pistas. Pero, sobre todo, ¿tú para qué necesitas? ¿Vale? Que tu padre no te interrumpa, para qué necesitas que tu padre confíe en ti, todo lo que tu mente te está contando. Yo necesito que mi padre confíe en mí, pues para yo sentirme respetado, ¿no? O, no sé, o al revés, yo necesito que me escuche para sentirme respetado, porque si me siento respetado consigo sentir que confía en mí, si consigo que confíe en mí, con eso lo que obtengo es, no sé, calma, pues ya ha llegado, cosas así. Esa es un poco la secuencia. Intenta ponerle nombre, ¿no? Intenta darte cuenta de hacia dónde te dirige, tú para qué necesitas. Hazte esa pregunta, yo para qué necesito lo que mi mente me está contando. Porque te das cuenta que te estás peleando, enseguida te vas a dar cuenta que te estás peleando con el recurso, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, que sí me estoy poniendo muy pesado con esto. Esa es la idea, es una reflexión potentísima. Quédate con esas tres palabras, lo que prioriza tu mente, de lo que te gustaría ser ejemplo y para qué necesitas eso que intenta tu mente priorizar, ¿vale? Yo animaría esta semana a que en el grupo que tenemos abierto de chat o en los comentarios del vídeo, que es muy interesante porque así le llega a mucha gente, porque en el grupo hay unos pocos, ¿no? Pero en el resto lo puede ver todo el mundo, pues pongáis estas tres palabras si queréis. O, por ejemplo, situación, casa desordenada. ¿Qué prioriza mi mente? ¿O qué me cuenta mi mente? Pues que mi hijo no sé qué. ¿De qué me gustaría ser ejemplo? De alegría. Fíjate, estoy siendo todo lo contrario, ¿no? ¿Para qué necesito el orden? Pues plantéatelo. Si ponéis esos esquemas podemos profundizar un montón. Bueno, lo dicho, no me enrollo más. Que tengáis una fantástica semana. Mañana lunes vamos a hacer una meditación, ¿vale? Porque si os estáis dando cuenta, estas últimas semanas estamos dedicando las sesiones del reto, estos minutos, más a la parte conceptual, ¿vale? Pero claro, para esto es como si yo os hablo de, eso lo he dicho muchas veces quizás, no sé, ¿qué significa que el agua esté a 22 grados? Yo te lo puedo explicar y demás, pero si te doy un barreño con agua a 22 grados y tú metes la mano, ya está, ya no hace falta que te explique. Pues esto es más o menos igual. Yo ahora estoy contando muchas cosas y luego hacemos meditaciones para sentirlas, ¿vale? Mañana lunes haremos por la noche en el aula 365, haremos una meditación sobre todo esto, ¿vale? Así que si te apetece nos vemos allí, ¿vale? Y la semana siguiente seguimos profundizando. Venga, muchas gracias. Muchos besos y tened buena semana. Hasta luego.